¿Y si alguien te dijera que en una remota montaña de Turquía existe una estructura que ha desconcertado durante décadas a científicos, exploradores e investigadores? No se trata de una ruina común ni de una simple curiosidad geológica. Desde el aire, su silueta revela algo que resulta inquietante: la forma de un enorme barco antiguo, como si hubiera quedado varado sobre la montaña desde un pasado imposible de imaginar. Este lugar es conocido como el sitio de Durupinar. Desde que fue identificado en el siglo XX, distintos equipos de investigación han estudiado el terreno, analizado su composición y comparado sus dimensiones con antiguas descripciones registradas en textos milenarios. Y cada nuevo análisis parece reabrir una pregunta que muchos pensaban cerrada. Lo más intrigante es su ubicación. Esta formación se encuentra en una región históricamente asociada con uno de los relatos más conocidos de la humanidad, el Arca de Noé. Durante siglos, el diluvio fue visto por muchos como una tradición simbólica. Pero cuando aparece una estructura con forma de barco en esta misma zona, la pregunta vuelve a surgir con fuerza. ¿Podría tratarse realmente de algo más que una coincidencia? En este video exploraremos el misterio. Ahora detente un momento y piensa en esto. Si realmente existiera una estructura que muchos identifican con el Arca de Noé en las montañas cercanas al Ararat, en Turquía, la pregunta inevitable no es solo si el objeto es real, sino si el evento que lo explica también lo fue. Porque el Arca no tiene sentido sin el diluvio. Pero antes de continuar, quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que el hallazgo podría ser auténtico? ¿O piensas que todo forma parte de una interpretación exagerada de una formación natural? Escríbelo en los comentarios. Tu opinión es importante porque este misterio ha dividido durante décadas a investigadores, creyentes y escépticos. Lo cierto es que, antes de analizar cualquier posible resto del arca, debemos mirar hacia atrás, mucho más atrás, hacia el evento que, según el libro del Génesis, lo cambió todo. Porque si realmente ocurrió un diluvio de dimensiones extraordinarias, entonces el arca deja de ser una simple historia y se convierte en una consecuencia inevitable. Y precisamente allí comienza la verdadera investigación. A medida que uno examina las tradiciones más antiguas del mundo, aparece un detalle que resulta difícil ignorar. La historia de un gran diluvio no pertenece únicamente a la Biblia. De hecho, surge repetidamente en civilizaciones separadas por enormes distancias geográficas y culturales. En Mesopotamia, por ejemplo, tablillas de arcilla descubiertas en el siglo XIX revelaron la epopeya de Gilgamesh, donde aparece Utnapishtim, un hombre advertido por los dioses sobre una inundación devastadora y encargado de construir una gran embarcación para preservar la vida. En la antigua India, los textos tradicionales hablan de Manú, quien recibe una advertencia divina sobre una catástrofe acuática y logra sobrevivir preservando la vida durante el desastre. En Grecia, relatos transmitidos por autores clásicos recuerdan a Deucalión y Pirra sobreviviendo a un diluvio enviado por Zeus para reiniciar la humanidad. Incluso entre diversos pueblos americanos aparecen tradiciones que describen aguas cubriendo la tierra y pequeños grupos humanos que logran sobrevivir. Lo más sorprendente no es solo la existencia de estos relatos, sino los elementos que comparten. Agua que cubre el mundo, advertencia previa, una familia salvada y un nuevo comienzo para la humanidad. El libro del Génesis ofrece una posible explicación para esa coincidencia cultural. Según el relato bíblico, toda la humanidad posterior descendería de Noé y su familia. Siglos más tarde, la historia de Babel describe cómo esos descendientes se dispersaron por la tierra llevando recuerdos comunes que, con el tiempo, cada cultura adaptó a sus propios dioses y héroes. Entonces, surge una pregunta inevitable. Cuando la investigación se aleja de los textos antiguos y se dirige hacia el propio paisaje de la Tierra, surge un escenario que también invita a preguntas inquietantes. En montañas elevadas
A miles de metros sobre el nivel del mar han sido encontrados fósiles de criaturas marinas incrustados en la roca. Conchas, corales y restos de organismos oceánicos aparecen hoy en lugares que parecen imposibles para la vida marina. Geólogos explican que estos hallazgos se deben a procesos de elevación tectónica que, durante millones de años, levantaron antiguos fondos marinos hasta convertirlos en cordilleras. Sin embargo, para algunos investigadores, la imagen sigue resultando desconcertante. A esto se suman enormes capas sedimentarias que se extienden a lo largo de vastas regiones del planeta. Estratos de roca formados por arena, barro y minerales parecen haber sido depositados por movimientos masivos de agua y sedimentos. La explicación científica dominante señala procesos prolongados de erosión, transporte fluvial y acumulación a lo largo de eras geológicas. Pero otros observadores han sugerido que ciertas formaciones podrían reflejar episodios de inundaciones extraordinarias que actuaron con gran rapidez. Uno de los ejemplos más llamativos aparece en Siberia y otras regiones del norte, donde se han descubierto mamuts congelados con una conservación sorprendente. Algunos ejemplares hallados desde el siglo XIX presentaban tejidos blandos, piel e incluso restos de alimento en el estómago. Para la ciencia, estas criaturas quedaron atrapadas en cambios climáticos bruscos durante la última glaciación. Pero cuando se observan juntos estos indicios, fósiles marinos en montañas, sedimentos extensos y animales congelados, surge una pregunta inevitable. ¿Podría el planeta estar conservando rastros de una catástrofe hídrica de dimensiones extraordinarias que aún no comprendemos completamente hoy? La narrativa bíblica cambia de tono cuando llega al tiempo de Noé. Ya no se presenta simplemente una idea o un símbolo, sino un escenario concreto dentro de una historia que describe a la humanidad en un estado de profunda corrupción moral. El libro del Génesis relata que la violencia y la maldad se habían extendido por la tierra hasta tal punto que el mundo parecía haberse alejado por completo del propósito para el cual había sido creado. En ese contexto aparece una figura distinta. Noé es descrito como un hombre justo dentro de su generación, alguien que, según el relato, halló gracia ante Dios cuando todo a su alrededor parecía haberse perdido. Es entonces cuando la narrativa introduce una decisión que cambiaría el destino del planeta. El texto afirma que Dios determinó traer juicio sobre la humanidad mediante un diluvio que cubriría la tierra. Pero junto con ese juicio aparece también una instrucción extraordinariamente específica. Noé recibe la orden de construir una estructura capaz de preservar la vida durante la catástrofe. Y lo sorprendente es que el relato no se limita a decir que construyó un arca. Proporciona medidas precisas. Según Génesis, el arca debía medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Si se utilizan las equivalencias aproximadas que muchos investigadores aplican al codo antiguo, esto representaría una estructura cercana a 135 metros de largo, alrededor de 22 metros de ancho y aproximadamente 13 metros de altura. La descripción continúa con detalles adicionales. 3 niveles internos, una puerta lateral para el acceso y una abertura superior, a veces traducida como ventana, destinada a permitir la ventilación y la entrada de luz. El texto también menciona el material utilizado. La estructura debía construirse con madera de gofer, un tipo de madera cuya identificación exacta todavía es objeto de debate entre estudiosos bíblicos y arqueólogos. Para protegerla del agua, se ordena cubrirla con brea por dentro y por fuera, creando una capa impermeable capaz de resistir la presión de las aguas. Lo interesante es que la descripción no corresponde al diseño de un barco destinado a navegar largas distancias. No se mencionan velas, timón ni sistemas de propulsión. Más bien, la estructura parece diseñada para flotar y resistir, como una enorme caja preparada para soportar la fuerza del agua. Finalmente, el relato introduce a sus ocupantes. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de ellos entrarían en el arca,
junto con representantes del mundo animal. El texto habla de tipos o familias básicas de criaturas vivientes, lo que algunos interpretan como categorías amplias de animales. Y con esa escena preparada, la historia se acerca al momento en que, según el relato antiguo, las aguas comenzarían a subir. Después de describir el arca con una precisión sorprendente, el relato bíblico introduce un detalle geográfico que ha capturado la imaginación de generaciones enteras. En el libro del Génesis se afirma que, cuando las aguas comenzaron a retirarse, la enorme estructura finalmente dejó de flotar y reposó sobre un lugar específico. El texto señala que el arca descansó sobre los montes de Ararat. Esa breve frase ha guiado durante siglos la mirada de exploradores, creyentes e investigadores hacia una de las regiones más imponentes del mundo antiguo. Un detalle importante aparece en el propio lenguaje del relato. El texto no menciona un único monte, sino que utiliza la expresión en plural, montes de Ararat. Esta diferencia, aparentemente pequeña, abre una posibilidad mucho más amplia. En lugar de referirse necesariamente a un solo pico, la frase podría señalar toda una región montañosa que, en la antigüedad, formaba parte del antiguo reino de Urartu. Hoy, esa región se asocia con el área que rodea al monte Ararat moderno, una enorme montaña volcánica que se eleva a más de 5.000 metros de altura en el extremo oriental de Turquía, cerca de las fronteras con Armenia e Irán. Su silueta cubierta de nieve domina el horizonte, y su entorno está formado por valles abruptos, glaciares, pendientes rocosas y condiciones climáticas extremas que dificultan enormemente cualquier exploración prolongada. Durante siglos, esta zona ha atraído expediciones impulsadas tanto por la curiosidad científica como por la fe. Viajeros, alpinistas, arqueólogos y aventureros han intentado recorrer sus laderas con la esperanza de encontrar algún vestigio de la antigua embarcación descrita en Génesis. Sin embargo, el desafío es enorme. La región no es un punto preciso marcado en un mapa, sino un territorio vasto, complejo y lleno de zonas inaccesibles. Y precisamente por esa razón, la pregunta sigue abierta. Si el arca realmente reposó en los montes de Ararat, ¿en qué lugar exacto de esa vasta región podría encontrarse hoy? Porque esa incertidumbre fue la que impulsó algunas de las expediciones más fascinantes de la historia moderna. Durante siglos, la región de Ararat ha sido escenario de relatos que mantienen viva la búsqueda. Uno de los testimonios más antiguos aparece en las obras del historiador judío Flavio Josefo, quien en el siglo I escribió que restos del arca todavía podían verse en Armenia y que viajeros recogían fragmentos como curiosidades. Con el paso del tiempo, cronistas medievales también mencionaron estructuras oscuras visibles en las laderas altas de la montaña. En el siglo XIX, el diplomático y explorador británico James Bryce afirmó haber encontrado un fragmento de madera a gran altitud en el Ararat, un hallazgo que alimentó nuevas especulaciones. Décadas más tarde, en 1959, el capitán turco İlhan Durupinar fotografió desde el aire una formación con forma de barco cerca del monte Tendürek. La estructura medía aproximadamente 150 metros de largo, sorprendentemente similar a las dimensiones atribuidas al arca bíblica. En las décadas siguientes, investigadores como Ron Wyatt afirmaron haber detectado madera petrificada y posibles compartimentos internos. Más tarde, el grupo hongkonés Noah's Ark Ministries International anunció el hallazgo de estructuras de madera y resultados de carbono 14 que sugerían gran antigüedad. Sin embargo, muchos geólogos sostienen que la formación podría ser natural. Y esa tensión mantiene abierto el misterio. La pregunta surge de forma inevitable cuando se escuchan tantos relatos y expediciones. Si el arca realmente existió y tantos investigadores han buscado en la región, ¿por qué nadie ha presentado todavía una prueba definitiva? La respuesta comienza con la propia montaña. El monte Ararat no es una colina fácil de explorar,
sino un gigantesco volcán extinto que se eleva más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, dominando el paisaje del este de Turquía con una presencia imponente y al mismo tiempo peligrosa. En sus laderas superiores, el clima se vuelve brutal. Grandes campos de hielo cubren extensas áreas del terreno, formando glaciares que se desplazan lentamente con el paso de los años. La nieve permanece durante gran parte del año, mientras tormentas repentinas, fuertes vientos y temperaturas extremas convierten cualquier intento de exploración en un desafío físico considerable. A esto se suman grietas ocultas en el hielo, pendientes inestables y avalanchas que pueden cambiar por completo el paisaje en cuestión de horas. Los montañistas que han ascendido al Ararat describen un entorno donde cada paso exige precaución absoluta. Equipos especializados, experiencia en alta montaña y condiciones climáticas favorables son necesarios simplemente para alcanzar las zonas superiores. Explorar sistemáticamente un terreno así, cubierto por capas de nieve, hielo y roca volcánica, representa una tarea aún más compleja. Existe además otra posibilidad que muchos investigadores consideran. Si una estructura antigua hubiera permanecido durante milenios en esa región, los movimientos glaciales, los derrumbes y los cambios climáticos podrían haberla cubierto, fragmentado o desplazado bajo toneladas de hielo y sedimentos. Por eso, la ausencia de un hallazgo definitivo no significa necesariamente ausencia de la estructura. Y esa incertidumbre es precisamente lo que mantiene viva la búsqueda. El desafío de encontrar el arca no es solo natural. La región donde se levanta el Ararat se encuentra en un punto geopolítico delicado, entre Turquía, Armenia e Irán. Las tensiones históricas entre Turquía y Armenia, marcadas por el recuerdo del genocidio armenio, mantienen una desconfianza persistente en la zona. A esto se suma el conflicto kurdo y la fuerte presencia militar en varias áreas cercanas. Bases, controles, vigilancia constante y permisos estrictamente limitados hacen que las expediciones extranjeras enfrenten enormes obstáculos. Investigar libremente resulta extremadamente difícil. Así, entre montañas, hielo y fronteras sensibles, el misterio continúa esperando a quien logre acercarse más. A lo largo del debate moderno, muchos críticos han afirmado que la Biblia estaría equivocada simplemente porque nadie ha encontrado el arca en un punto exacto del mapa. Sin embargo, esa crítica parte de una lectura que tal vez no corresponde al propio texto antiguo. El libro del Génesis no afirma que el arca se detuviera en una coordenada precisa como las que usamos hoy. Lo que el relato menciona es algo distinto, que el arca reposó en los montes de Ararat. Esa expresión, escrita hace miles de años, no funcionaba como una referencia cartográfica moderna. En el mundo antiguo, Ararat no era únicamente una montaña aislada. El término estaba relacionado con una región extensa, conocida en fuentes históricas como Urartu, un antiguo reino montañoso que ocupaba amplias áreas alrededor del actual este de Turquía, el oeste de Armenia y zonas cercanas al lago Van. Esto cambia por completo la perspectiva. Si el texto habla de una región montañosa amplia, entonces reducir toda la búsqueda a un solo pico específico podría ser un error metodológico moderno. La expectativa de una precisión geográfica milimétrica pertenece a nuestra época, no necesariamente al lenguaje del antiguo cercano Oriente. Visto así, la afirmación bíblica no señala un punto exacto, sino un territorio vasto donde una estructura antigua pudo haber quedado oculta durante milenios. Y si esa interpretación es correcta, la verdadera pregunta deja de ser si el arca está en un lugar preciso y pasa a ser cuánto de esa región ha sido realmente explorado. A estas alturas del viaje surge una posibilidad que rara vez se discute en términos puramente científicos. Tal vez el misterio del arca no sea solo arqueológico, quizá también sea espiritual. Durante siglos, teólogos y estudiosos de la Biblia han señalado que la resistencia a ciertos relatos bíblicos no se limita al terreno académico.
Existe también una dimensión de incredulidad más profunda, una lucha silenciosa entre fe y escepticismo que atraviesa la historia humana. En ese contexto, algunos creyentes plantean una idea diferente. ¿Y si la ausencia de una prueba definitiva no es simplemente el resultado de las montañas, del hielo o de la política? ¿Y si Dios mismo ha permitido que ciertas evidencias permanezcan ocultas? La Biblia contiene pasajes que hablan de misterios reservados por Dios y de cosas ocultas que solo se revelan en el momento adecuado. El libro de Deuteronomio afirma que las cosas secretas pertenecen al Señor. No sería la primera vez que ocurre algo así. Otros objetos mencionados en las Escrituras, como el Arca del Pacto, también desaparecieron de la historia sin dejar una ubicación confirmada. Y aún así, el mensaje central de la Biblia no depende de encontrar esos objetos. Porque la fe, según el propio texto bíblico, nunca fue diseñada para depender exclusivamente de pruebas materiales. Y tal vez allí se encuentre la verdadera dimensión de este misterio. Cuando se observa el relato completo desde una perspectiva más amplia, el arca deja de ser solo una estructura antigua perdida en una montaña. En la narrativa bíblica, el arca representa algo mucho más profundo. Fue el refugio preparado en medio de un juicio inminente, el lugar donde la vida pudo preservarse mientras el mundo enfrentaba las consecuencias de su propia corrupción. Por eso, para muchos creyentes, encontrar los restos físicos del arca no es la pregunta más importante. La verdadera pregunta es comprender el mensaje que ese relato intenta transmitir. Según la tradición cristiana, el arca es también una figura que apunta hacia algo mayor. Así como aquella embarcación ofreció salvación en medio del diluvio, el mensaje del Nuevo Testamento presenta a Cristo como el refugio seguro para la humanidad. En esa lectura, el relato antiguo se convierte en una advertencia y al mismo tiempo en una invitación. El tiempo, como en los días de Noé, avanza silenciosamente mientras las personas siguen con su vida cotidiana. Pero el mensaje bíblico insiste en que la oportunidad de responder no dura para siempre. Entonces la pregunta final deja de ser arqueológica. Ya no se trata solamente de dónde podría estar el arca. La pregunta es otra, mucho más personal. ¿Has entrado tú en el refugio que representa? Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarnos en esta exploración de uno de los misterios más fascinantes de la historia bíblica. Esperamos que este viaje entre historia, geografía y fe haya despertado reflexión y haya sido de bendición para tu vida. Si este contenido te resultó interesante, te invitamos a apoyar el canal dando me gusta al video. También puedes suscribirte para no perderte los próximos documentales donde seguiremos explorando grandes preguntas de la historia y la fe. Comparte este video con alguien que disfrute estos temas. Y que Dios bendiga tu vida.